Mesa de Tecnología Educativa, Cultura Digital y Alfabetización Científica. Agradecerles a todos los asistentes y hacer especial mención de agradecimiento a la doctora Alejandra Rodríguez Estrada, quien nos acompaña en su rol de comentarista. Muchas gracias, doctora Alejandra Rodríguez. Gracias, doctora. Si me permite, voy a dar una pequeña semblanza de su perfil para que los asistentes pues conozcan su trayectoria, doctora. La doctora Alejandra Rodríguez Estrada es doctora en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, con una línea de investigación en nuevas tecnologías, sociología del conocimiento y comunicación política. Actualmente la doctora Alejandra trabaja como profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales UABC. Con la doctora es SNI 1, con una amplia trayectoria en publicación de trabajos que versan sobre la sociología del conocimiento y comunicación política. Es una breve semblanza. Muchas gracias, doctora Alejandra. Pues les quiero comentar a los participantes del coloquio la dinámica. Creo que ya están familiarizados, no está de más comentar la dinámica de trabajo. Cada uno de los asistentes dispondrá de 15 minutos para que haga su presentación. Posteriormente, la doctora Alejandra Rodríguez comentará, sugerirá sobre cada uno de los trabajos con un tiempo máximo de 10 minutos. Pues, sin más preámbulo, doctora Alejandra y asistentes, me permito presentar al primer trabajo que corresponde, ¿cómo se llama? Aquí está. La cultura digital de estudiantes universitarios, estudio de campo en una universidad pública, con la estudiante Grecia García Hernández. Adelante, Grecia, por favor. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me confirman si logran verla? Perfectamente, y te escuchamos bien. Adelante, Grecia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Javier por la presentación. El proyecto del cual les voy a hablar un poco se titula La cultura digital de estudiantes universitarios, estudio de campo en una universidad pública, y mi tutor académico es el doctor Javier Organista Sandoval. Y bueno, esta investigación surge a raíz de la inquietud por conocer y más que nada por caracterizar la cultura digital de los estudiantes universitarios a través de las prácticas de interiorización mediadas por tecnología digital. Y para poner un poco en contexto la investigación que me encuentro desarrollando, incluí un apartado específico donde hablo un poco del contexto de las instituciones de educación superior en México, de las políticas, estrategias y acciones en torno a las TIC, de la cultura digital en el nivel universitario y del contexto universitario en tiempos de pandemia. Referente al primer punto, y gracias a los datos que arroja la Secretaría de Educación Pública, el nivel superior se encuentra integrado aproximadamente por 4.5 millones de estudiantes a lo largo y ancho de la República, y este nivel se encuentra integrado por universidades públicas, privadas, estatales, autónomas, por mencionar algunas, y esto da cuenta de la gran diversificación y expansión que tiene dicho nivel en México. Referente al segundo punto, se revisaron diversos documentos y uno de ellos la Ley General de Educación, en el cual se estipula el desarrollo tecnológico y la innovación asociada al
a la actualización y la excelencia educativa. Por supuesto, también se enuncia la participación de la NUYES como organización promotora por el desarrollo educativo en esta modalidad virtual, y también un listado de algunas universidades públicas en México que ofertan la educación virtual, como lo es la UNAM, como lo es la Universidad Veracruzana y por supuesto la UABC. En el caso específico de esta última, se revisó el plan de desarrollo integral en el cual se enuncian algunas acciones y estrategias para fomentar y fortalecer lo que es la cultura digital en los estudiantes universitarios. En el siguiente punto, se revisaron algunos documentos también y se encuentran los trabajos de los autores Ramírez y Casillas, académicos de la Universidad Veracruzana, los cuales han colaborado y han trabajado muy de cerca la cultura digital de los estudiantes universitarios, pero también enfatizan reforzar la labor en cuanto a materia tecnológica digital en educación superior, ya que el tema de cultura digital en este nivel establece un intercambio de lenguaje y habilidades para socializar en el medio virtual. Y bueno, en el último punto, el contexto universitario en tiempos de pandemia, sabemos que a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID, todo el sistema educativo se vio influenciado por dicha pandemia, y el nivel superior no fue la excepción. Todas las actividades, tanto presenciales, migraron al aula virtual, pero también puso en evidencia la escasa preparación e incluso actualización de tanto de profesores como de estudiantes en materia tecnológica digital, lo que da evidencia de que algunas universidades no estaban preparadas para esta migración. Referente a mi marco de referencia conceptual, primeramente enuncio lo que es la cultura digital y se refiere a un conjunto de representaciones, valores, conocimientos, creencias, hábitos y maneras de hacer, maneras de ser en el ciberespacio. Ya que estamos hablando de cultura digital, es importante mencionar que se toman en cuenta también lo que es el ciberespacio e Internet con sus respectivos constituyentes, como lo son las herramientas, los recursos y, por supuesto, los servicios. Y claro, en lo que es la cultura digital, también se integran lo que son el dominio de habilidades, de la percepción o de la valoración, que en este caso tiene el estudiante del mundo digital. De acuerdo al capital tecnológico, este término surge a raíz de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu de capital cultural, en el cual se pueden organizar, por así decirlo, a los individuos de acuerdo a sus bienes culturales y no solo bienes económicos. Y a raíz de ello surge lo que es el capital tecnológico, y en términos de Ramírez y Casillas se define como un conjunto de saberes, saber hacer y saber usar en su proceso de aprendizaje, sentido con que utilizan las TIC en la escuela. Y en el capital tecnológico es posible encontrar o situar 3 tipos de estados, que es el estado incorporado, referido a los saberes que posee el estudiante, el estado objetivado, entendido como un conjunto de objetos tecnológicos que son apropiados en su materialidad, y el estado institucionalizado, medido ya sea por diplomas o por certificados que reconozcan o que validen los saberes con los que cuenta el estudiante. Y en términos generales, el capital tecnológico se visualiza como la comprensión de la práctica y apropiación del uso de la tecnología digital en un contexto específico. Y por el momento nos encontramos situados en el contexto escolar. También abordo un poco lo que es el hábitus digital. También es un término central de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, me refiero al hábitus. Y el hábitus es concebido como un sistema de disposiciones a hacer y a hacer, resultado de la incorporación de las demandas y necesidades sociales que a su vez estructuran esquemas mentales que determinan la forma de percibir, pensar y actuar. A raíz de lo anterior surge lo que es el hábitus digital, también entendido como un conjunto de capacidades
y prácticas que los individuos desarrollan en el marco de la cultura digital. Esto quiere decir que el hábitus digital se encuentra inmerso en la cultura digital y es, bueno, se puede construir y se puede moldear de acuerdo a las prácticas que realizan los estudiantes en el espacio virtual y tomando en cuenta la estrecha relación que existe entre dispositivos digitales y en este caso de los estudiantes y por supuesto de las prácticas. Posteriormente, abordo un poco acerca de la interiorización de las tecnologías digitales, me refiero con ello a la práctica. Y bueno, aquí en la práctica de las tecnologías digitales, principalmente parten de una idea de representaciones que son sintetizadas y expresadas de manera personal o colectiva. Con ello me refiero a la percepción que tienen los estudiantes, en este caso de la tecnología digital. También a los intereses incorporados que tengan en este caso los estudiantes y encontramos un vínculo o un enlace tanto del hábitus digital, del capital cultural y el capital tecnológico. Bueno, comprender las prácticas digitales realmente es una labor bastante compleja, me di cuenta en la revisión de la bibliografía que incluso me encuentro realizando todavía, en el cual integra diversos aspectos, pero algunos de ellos podrían ser los estilos, los comportamientos, la percepción y la valoración del uso que tienen los estudiantes de estas herramientas. Y a raíz de lo anterior surge mi problematización. Primeramente, enuncio que es un concepto polisémico. Esto quiere decir que diversos autores se expresan algunos expresan de cultura digital, otros sobre cibercultura. Entonces, es una imprecisión conceptual sobre el término. Las investigaciones formales en torno a estas prácticas son escasas, lo que dificulta el documentar experiencias afines para comprender los roles de los estudiantes. Y bueno, no es posible señalar con precisión cuáles son las prácticas con mediación tecnológica que realizan los estudiantes. ¿Por qué? Sabemos que los estudiantes tienen y usan tecnología digital, pero no sabemos para qué la están utilizando. Entonces, bueno, aquí lo sitúo como una problemática y la necesidad de realizar investigaciones formales para comprender dichos roles de los estudiantes. A raíz de lo anterior surgen mis preguntas de investigación. Tengo en la primera, ¿cuál es la concepción de cultura digital de los estudiantes? Para abordar cultura digital es necesario conocer cuál es la percepción que tienen los estudiantes de ello, cuáles son las principales manifestaciones de la cultura digital del estudiante, cómo interioriza el estudiante las mediaciones tecnológicas en el proceso educativo, cuáles son las principales respuestas o prácticas de vida escolar con mediación de recursos digitales por parte de los estudiantes, cuáles son los principales saberes que poseen los estudiantes y cuál es el nivel de destreza digital que poseen los mismos. A continuación, enuncio mi objetivo general de investigación, que es caracterizar la cultura digital del estudiante universitario a través de la interiorización y de las prácticas educativas con mediación de recursos digitales a su disposición. Y a raíz de este objetivo despliego 3 objetivos específicos que me ayudarán a guiar mi investigación y llegar a mi objetivo general. Mi investigación la justifico de la siguiente forma. Gracias a la revisión bibliográfica me ha permitido principalmente concebir un panorama más amplio y más complejo de lo que es la cultura digital y establezco que va más allá de el acceso físico a una computadora o de contar con habilidades. También, por supuesto, enriquecer los postulados teóricos sobre las prácticas mediadas con tecnología digital. Y también establezco que la institución cuenta con una serie de recursos tecnológicos para apoyar las labores académicas de los estudiantes, por ejemplo, los cursos, bases de datos, bibliotecas virtuales, software especializados, por mencionar algunos. Y de esta forma, el estudiante podrá comprender la importancia del capital tecnológico que dispone
y esta información permitirá a la institución orientar esfuerzos para fomentar la cultura digital de los estudiantes y, por supuesto, disponer de un panorama más amplio de la realidad de ellos. El método para esta investigación es de corte mixto, es decir, utilizaré un enfoque cuantitativo y cualitativo para profundizar en la información e interpretarla, un tipo de paradigma empírico-analítico y un tipo de estudio no experimental. Mi contexto es, por supuesto, la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente el campus de Ensenada, y los participantes de interés son los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Se considera un tipo de muestreo probabilístico y cuya muestra se obtuvo a través del algoritmo presente en The Source System, con los siguientes valores de entrada, con un nivel de confianza del 95%, un intervalo de confianza de 5.02, y la población de estudiantes es de 269 estudiantes, y el tamaño de muestra necesaria para esta investigación es de 158 estudiantes. El instrumento que se pretende utilizar es un cuestionario que ayudará a estimar la cultura digital de los estudiantes y se tomarán en cuenta elementos como la formación digital, el acceso a la tecnología, las prácticas y la interiorización. Para la elaboración de este cuestionario, elaboré algunos factores e indicadores que son los que presento a continuación, como un perfil del estudiante para un sondeo general, tomar en cuenta lo que es el ciberespacio, el capital institucional, la apreciación digital de los estudiantes, las habilidades digitales y la interiorización de las TIC. Cada uno de estos factores cuentan con sus indicadores que posteriormente me ayudarán a construir mi cuestionario. La aplicación de este cuestionario se pretende realizar a través de un Google Forms, en el cual los estudiantes responderán una serie de preguntas orientadas a la caracterización de la cultura digital, algunas en escala de respuestas numéricas y otras en texto libre, ya que mi investigación es orientada también a un enfoque mixto para profundizar y reflexionar sobre lo que los estudiantes consideren. Asimismo, bueno, este formulario permitirá planificar y controlar de manera sencilla y eficiente el dicho instrumento. Y bueno, de acuerdo al análisis de los datos, se utilizará el programa estadístico SPSS, y para las variables asociadas a los capitales que mencioné hace un momento, se obtendrán indicadores de centralidad y dispersión, así como de frecuencia, y también se realizará un análisis de correlación. A continuación, enuncio algunas de mis referentes que utilicé para esta presentación. Algunas son libros, otras son ponencias, artículos en revistas especializadas, y también trabajé muy de cerca con la tesis de grado doctoral de Regil. Muchísimas gracias, agradezco mucho la atención a esta presentación. No, muchas gracias a ti, Grecia. Estamos en muy buen tiempo. Pues a continuación le agradecería a la doctora Alejandra Rodríguez, si nos puede dar sus comentarios. Doctora Alejandra, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, Grecia, muchas gracias tanto por compartir tu documento como esta presentación. Veo con gusto, en primer lugar, que tienes muy claro ya hasta cómo vas a analizar la información. Eso es una ventaja. Y creo que una de las recomendaciones más importantes que te podría hacer es que te vayas de atrás para adelante en lo que nos has ido planteando. A la hora de escucharte y a la hora de leer tu documento, en mi imaginación se producen investigaciones distintas. Yo entiendo el momento de la investigación, que todavía es un momento de gestación, aunque te digo, lo que nos enseñas aquí da a entender que ya tienes muy claro hasta cómo quieres analizarlo.
pero a mí me surgen algunas preguntas que creo que serían pertinentes compartírtelas, justo para que el reporte de tu investigación tenga más luz a todos los lectores que estén presentes, ¿no? En primer momento, sí creo que es bien importante, y qué bueno que lo señalas, esta caracterización o estas diferentes formas de concebir la cultura digital. Prácticamente, a lo mejor estoy siendo muy exhaustiva en lo que te voy a decir, pero todos estamos inmersos en una cultura digital y eso complica más la ecuación. ¿Por qué? Porque de repente yo decía, bueno, y pasa mucho con este tema porque parece que entendemos cultura digital como nuevas tecnologías, como manejo de redes sociales, o el uso de las plataformas tipo Blackboard, Moodle, etcétera, etcétera. Entonces, ahí parece que todo lo tenemos claro, pero al mismo tiempo se desdibujan y creo que eso sí tiene que ser precisiones muy claras. Por otro lado, sí yo no me atrevería a decir o a señalar que no hay literatura sobre estos temas vinculados a las percepciones o a los usos que tenemos de las nuevas tecnologías. Hay mucha literatura al respecto y desde hace muchos años, no solo los hay en México, los hay en América Latina y no se diga en otros países fuera de ellos, ¿no? Entonces creo que es válido en una primera exploración, pero sí hay mucha investigación al respecto porque sí son temas que a las instituciones públicas, privadas, a los investigadores les interesa muchísimo, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí habría que tener un poco de cuidado en esa afirmación de que no hay investigaciones serias sobre estos temas. Creo que sí las hay, ¿no? Ahora, por eso te decía, de atrás para adelante, o sea, viendo tu instrumento, tengo más claridad sobre qué quieres hacer. Me imagino que sí es en aquellos que usan estos recursos como Blackboard, pero en el documento, incluso en tu presentación, no queda del todo claro. Necesitamos saber y por qué los de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales que estudian educación y no otros, ¿no? Entonces, porque tienen ciertas aptitudes didácticas que pueden volverlos críticos. Es decir, no hay un criterio de selección muy claro. Entiendo que está en una fase todavía nueva el proyecto que nos presentas, pero creo que tiene que quedar eso muy claro, ¿no? Me parece también, volviendo a la cultura digital y todas las formas de concebirlo, y lo que te decía, pues todos estamos de una u otra forma, incluso considerando la brecha digital y en los diferentes accesos etarios, porque la brecha digital no solo es el acceso a los equipos, ¿no? También es esa capacidad técnica, esas habilidades, si somos nativos digitales o no somos nativos digitales, tiene que ver con una serie de caracterizaciones sociodemográficas, es decir, tú bien señalas y dices, y ahí me da una luz de la aproximación, dices, en una escuela pública, ¿no? Que eso nos da una aproximación distinta a este encuentro con las tecnologías. Pero de esa escuela pública hay una serie de perfiles sociodemográficos que hacen que las aproximaciones a la cultura digital sean bien distintas. Y la práctica de la que tú señalas a partir de Bourdieu, que me parece muy, muy interesante la incorporación de Bourdieu, pues la hace distinta, ¿no? Incluso, y tomando como referencia el hecho de la pandemia, pues la forma de interactuar en equipos, ¿no? O sea, poco nos planteamos en esta cultura digital cómo se están organizando los alumnos más allá de los grupos que nosotros les conformamos de manera informal. Y a mí muchas veces eso es lo que me parece más interesante, de que incorporemos y nos retemos, y en este caso retar la educación en términos de la cultura digital, porque al estar tan inmersos puede ser una suma o puede ser una resta, ¿no? En la relación con la cultura digital. Entonces, creo que tienes un gran empuje, vas dibujando un marco teórico que me parece que afirmar que no hay estudios de este tipo todavía es un poco, desconocer muchos trabajos que sí definitivamente te vas a encontrar, ¿no?
buscando en las bases de datos justamente digitales de la biblioteca, te las vas a encontrar. Pon las palabras clave en inglés y seguro que vas a encontrar muchos documentos, pero sí te diría, vete un poquito más de atrás para adelante, ¿no? O sea, ve cuáles son estas categorías que estás visualizando para los ítems que vas a desarrollar en tu cuestionario. Yo te diría también, ya en términos metodológicos, si son 269 estudiantes, censo. O sea, en este caso, ya, ¿para qué discriminas a algunos, no? O sea, para que por 100 encuestas que no vas a poner y las vas a poner apoyándote en recursos tecnológicos, o si ya tenemos la oportunidad de la presencialidad, pues vas a ir a uno de los grupos y que te regalen 100 cuestionarios más en esa misma aplicación, pues ya tienes un censo, ¿no? Y por otro lado, sí creo, a veces cuando estamos diseñando nuestras investigaciones queremos lo quanti y lo quali, ¿no? Y pues, y es muy válido, mis dos tesis han sido en esta mezcla, pero es muy cuidado, o sea, hay que ser muy cuidadosos porque hasta dónde lo quanti, para qué con lo quali, o hasta dónde lo quali, para qué con lo quanti. Tenemos que especificar cuáles de estas metodologías o con qué proceso de triangulación es que nos va a funcionar, que yo a veces lo recomiendo ya para niveles de doctorado inclusive, ¿no? Porque justamente sí lleva un proceso de interpretación en la mezcla de estas dos metodologías. Tiene que haber criterios muy claros para hacerlo, ¿no? Entonces yo te diría, piénsalo, piénsalo, platícalo desde luego con tu director, porque a lo mejor hay una de las dos metodologías que te va a ayudar más a comprender lo que tú quieres comprender. Me parece que hay más elementos subjetivos que te van a interesar por las características y todos los perfiles justamente de los que platicábamos, pero creo que cualquiera de las dos aproximaciones metodológicas, desde luego te va a dar resultados muy interesantes, ¿no? Nuevamente felicitarte por esta forma de presentarlo, por esta disposición a imaginar la metodología, que eso es muy valioso, pero sí creo que falta delimitar. Incluso en tu pregunta de investigación, cuando dices, ¿cómo conciben los estudiantes la cultura digital? Al leer esa como la primera de tus preguntas de investigación, porque de alguna forma la jerarquía nos va dando idea de qué es lo que más te interesa a ti, pues sí distrae, porque no es lo que más te interesa, me parece. No te interesa tanto saber cómo se concibe la cultura digital como cómo se ejecuta, ¿no? A partir de diferentes elementos. Entonces, creo que también esa pregunta de investigación resulta todavía muy general. Sí se nota esa generalidad todavía en tus preguntas, que sí creo que tienen que irse delimitando, y por eso te digo, vete del instrumento de atrás para adelante y criterios muy claros de por qué los estudiantes de educación específicamente, ¿no? Básicamente esas serían algunas de las observaciones. Algunas observaciones menores de forma te las haré llegar con el documento, ¿sale? Pero son menores. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes y muy puntuales sus recomendaciones. Pues estamos en tiempo para invitar a la estudiante María Alejandra Fernández Morales, quien nos va a presentar su anteproyecto Habilidades y Conocimientos para identificar la alfabetización científica digital en los investigadores de una institución de educación superior pública de México. Adelante, Alejandra Fernández, por favor. Buenas tardes, voy a compartir la pantalla y por favor me informan cuando ya se vea. Ahí se ve bien, Alejandra. Muy bien. Y se oye bien. Adelante, tenemos 15 minutos máximo. Perfecto. Mi tema de investigación son las habilidades y conocimientos para identificar la alfabetización científica digital en los investigadores de una institución de educación superior pública en México.
Mi nombre es María Alejandra Fernández Morales y mi directora de tesis, la doctora Marisela López Ornelas. Este es el contenido que voy a estar abordando durante mi ponencia. Introducción. En la sociedad del siglo XXI se han generado una serie de cambios y la educación no es la excepción. Las tecnologías de información y comunicación se ven desde ejes transversales y han dado paso a la evolución de conceptos desde la alfabetización científica y alfabetización digital, creando así la posibilidad de crear un nuevo concepto llamada la alfabetización científica digital. Organismos internacionales como la ONU, la UNESCO y la OCDE han desarrollado políticas y estrategias que van en beneficio de la educación, desde los niveles básicos hasta la educación superior. En mi investigación nos vamos a enfocar en lo que es la educación superior, muy específicamente en la labor de los investigadores y su relación con la alfabetización científica digital. Con la evolución de las sociedades, las competencias científicas de las personas es determinante para el desarrollo económico de un país, debido a que la obtención de riqueza va de la mano de la generación de conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Así lo dice la OCDE y así lo cita la RAIN 2009. Planteamiento del problema. Dada la importancia del rol investigador, nos hemos dado a la tarea de investigar e indagar sobre las políticas públicas en relación al tema, y es muy escaso la información que se ha adquirido en relación a ello. Sin embargo, el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 hace una breve reseña o estrategia en relación a lo que es las tecnologías de información y comunicación. Por eso se considera que hay una ausencia sobre el objeto de estudio en las políticas públicas de educación superior y una escasa producción científica. Es necesario considerar que en relación a las políticas públicas emitidas en el Diario Oficial de la Federación del 6 de julio del 2020, el concepto alfabetización científica digital ha estado fuera de debate. Como se dijo anteriormente, la postura oficial en políticas públicas en relación al concepto es muy escaso, pero el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 tiene algunas estrategias prioritarias en relación a las tecnologías de información, y entre ellas está el de garantizar el derecho a la población en México a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, mediante el impulso a la investigación científica, humanística y tecnológica. Y la acción puntual 2.710 dice que el proveer que la investigación científica y la transferencia de tecnología y conocimiento aporten elementos estratégicos en favor del uso y el manejo sostenible de recursos naturales. Como se dijo anteriormente, el rol del investigador es muy importante, y esto es debido a que estamos en un mundo repleto de productos de indagación científica. La alfabetización científica se ha convertido en una necesidad para todos. Todos necesitamos utilizar la información científica para realizar opciones que se plantean cada día. Todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología. Y todos merecemos compartir la emoción y la realización personal que puede producir la comprensión del mundo natural. Es por ello que se considera que las competencias científicas digitales son consideradas decisivas en el ámbito laboral. Una aproximación a los antecedentes del objeto de estudio. Al realizar la revisión de la literatura en plataformas de acceso abiertos, nos pudimos dar cuenta, o me pude dar cuenta, que la mayor información que se consigue es en relación a lo que es alfabetización científica y alfabetización digital, pero sobre todo en el área de las ciencias de la salud. Es por ello que se debe analizar la evolución del posicionamiento del concepto, pues como dije anteriormente, vamos a fusionar el concepto en lo que sería la alfabetización científica digital, las cuales son las herramientas útiles y transformadoras con las que se encuentran para adquirir las habilidades y conocimientos dentro de la comunicación científica, de modo de aplicar conceptos, estrategias y procedimientos tecnológicos, lo que conlleva obtener un ser competente, crítico e innovador en la sociedad de la información. Así lo manifiesta Acevedo, 2003, Barroso y Cabero, y George, 2020.
Importancia del rol del investigador en la alfabetización científica digital. Como lo dije anteriormente, mi objeto de estudio está basado en la labor de los investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Y esto es porque es muy importante la labor que ellos realizan en su parte académica, pero también la relación que esto tiene en relación a la alfabetización científica digital, puesto que los investigadores, al igual que el resto de las personas, han tenido que vivir una serie de cambios en lo tecnológico, en lo social y en lo cultural. La educación, desde los niveles básicos hasta la educación superior, deben estar apegados a lo que son las tecnologías de información y comunicación, y mucho más las instituciones de educación superior, quienes son el paso anterior a lo que sería el ejercicio profesional de las personas que van a la universidad. Es por ello que la actualización es muy importante debido a que puede estar afectando el desempeño, la visión con sus pares y el funcionamiento tanto del investigador como de la institución a la cual representa. Justificación. Como se dijo anteriormente, el mundo está pasando por una serie de cambios científicos, en gran medida en lo tecnológico y en lo digital. Las unidades académicas de las universidades dedicadas a la investigación atraviesan las mismas transformaciones. Es por ello que las personas se ven en la necesidad de actualizarse e ir adquiriendo nuevos conocimientos, tanto en el área en el que se desarrollan como en lo digital, para estar a la vanguardia del contexto en el que se desenvuelven. Es allí la importancia de contar con los elementos que pueden contribuir y beneficiar la producción investigativa y la manera de difundir la información en los diversos medios digitales existentes. Basado en lo anterior y tomando en cuenta la importancia del rol del investigador, debemos conocer qué es lo que está afectando su práctica, pero en relación a la alfabetización científica digital. Y por ello pueden haber factores como el desconocimiento, el desinterés, el alejamiento de la tecnología, la falta de recursos, la poca actualización por parte de las instituciones y la ausencia de incentivo, las que pueden dar pie a que esta situación esté pasando. Es por ello que lo ideal es aprender investigando, lo que hace que todos los miembros de la comunidad dispongan de competencias y habilidades que le capaciten de manera adecuada para el manejo de la información. Así lo manifiesta Arévalo 2017. Las preguntas de investigación. En mi trabajo es la siguiente. La pregunta general: ¿cuáles son las habilidades y conocimientos requeridos por los investigadores de la UABC para considerarse alfabetizados científica y digitalmente? Las preguntas específicas son las siguientes. ¿Cuáles son las habilidades y conocimientos en el ámbito científico y digital que deben tener los investigadores del siglo XXI? ¿Cuál es la importancia de contar con un perfil académico, profesional, digital, para difundir la producción científica en el ámbito de la educación superior? ¿Cuál es la importancia de que los investigadores en el siglo XXI mantengan actualizados sus perfiles académicos digitales para visibilizar su producción científica? ¿Qué beneficios obtienen los investigadores en materia de visibilidad al estar alfabetizados científica y digitalmente? Basadas en estas preguntas, también hemos formulado los objetivos, y el objetivo general es identificar cuáles son las habilidades y conocimientos requeridos por los investigadores de la UABC para considerarse alfabetizados científica y digitalmente. Hay 5 objetivos específicos, los cuales son definir la alfabetización científica digital, categorizar la alfabetización científica digital, definir las habilidades vistas como las destrezas y los conocimientos como las competencias que corresponden a la alfabetización científica digital. Categorizar las habilidades y conocimientos que corresponden a la alfabetización científica digital. Distinguir el nivel de alfabetización científica digital en los investigadores de una institución pública. Bosquejo del método. En esta investigación se van a recabar datos generales que nos van a permitir analizar los perfiles digitales de los investigadores, como dije anteriormente, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.
El método a utilizar va a ser un método cuantitativo y allí se va a demostrar o se va a conocer cuáles son las habilidades y destrezas que tienen en relación a la alfabetización científica digital desde su práctica en lo digital. Y se van a estudiar instrumentos validados en lo que es alfabetización científica y en alfabetización digital para así fusionar y rediseñar un instrumento que tenga la forma global de alfabetización científica digital. Para ello se van a tomar en cuenta algunos aspectos como la importancia de la alfabetización digital en educación superior, la evolución de la alfabetización científica y su relación, el rol de la alfabetización digital ante el uso cotidiano de tecnologías, el papel de los investigadores en la producción y visibilidad del conocimiento científico, criterios de investigadores que pueden evaluar los conocimientos y las habilidades de los investigadores. Relevancia de estudio. En esta investigación se va a tomar en cuenta 3 relevancias importantes. Una es la teórica, ya que se va a generar la aproximación a un nuevo concepto que es alfabetización científica digital. La otra es la metodológica, pues se va a rediseñar un instrumento y este va a permitir medir los niveles de alfabetización científica digital de los investigadores, su producción y su visibilidad. Y en lo social, pues este va a depender del contexto de la muestra a estudiar, es decir, si es una institución pública o privada, que en mi investigación se va a tomar en cuenta una institución pública, pues es la UABC, y la ubicación del contexto en el que se encuentra dicha institución. Lo más importante, pues, es dar un aporte a futuras investigaciones. Muchísimas gracias. Estas son mis referencias que tomé en cuenta en la presentación y muchísimas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Por favor, la doctora Alejandra, si tiene sus comentarios. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, María Alejandra, y por tu documento. Hay algunas cuestiones que veo aquí en la presentación que incorporan cuestiones que me causaban duda con el documento, lo cual te felicito. Creo que dan mucha más claridad de algunos elementos. Empezaré por el concepto de alfabetización científica digital. Creo que es muy importante esta parte que incorporas en la revisión de la literatura, de darle tú misma, generar, o sea, crear este concepto, porque sí puede caber la duda de entender alfabetización científica como las herramientas que ayuden a la labor del científico, ¿no? Y al ponerlo como alfabetización científica digital y generar una propia definición, ponerlo a la luz o irlo operacionalizando también, ya en la vista de la metodología, a qué es lo que se está refiriendo, ¿no? No puedo negar, entiendo que tú ya tienes también muy delimitado en quién quieres hacer la observación, que serían los investigadores de la UABC, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pero creo que justamente por la preocupación, esto ya lo tendrás que consultar con tu asesora, valdría la pena una comparación con una universidad privada, ¿no? Justamente porque estás hablando de recursos a veces técnicos que escapan a presupuestos, que tienen que ver con otra serie de disposiciones, incluso a la internacionalización que tienen los investigadores, que tanto se promueve o no es en este sentido, ¿no? Entonces, creo que sería muy rico ponerlo a la luz y creo que es importante ver, porque sí es un problema estas condiciones que a veces se tienen en universidades públicas o privadas o universidades del centro y universidades de periferia. Creo que sí vale la pena en términos de recursos, porque sí tienen un papel ahí los recursos, ¿no? Y también es cultural, por eso lo ponía también a la luz de estas posibilidades de estar en otros contextos, en otras universidades. Se van de intercambio, o hay la posibilidad de irse de intercambio, la UABC tiene esa posibilidad, y bueno, exponerse a otras prácticas tecnológicas que abren el escenario. Entonces, me parece muy importante el tema porque, bueno, a mí me tocó hacer mi tesis doctoral justamente en un campo científico,
en mi caso fue de los investigadores de comunicación política, pero parece que quedamos muy por sentada la comunidad científica o un campo científico y no hay una autoobservación de esa comunidad. Y sí es bien importante porque, como tú bien lo señalabas, la práctica científica pues también va permeando hacia otros niveles, ¿no? Está el aula, están los mismos otros espacios académicos y el tener acceso a ciertos recursos o a lo que tú señalas como esta visibilidad, estas estrategias de visibilidad, pues permean en una comunidad y no es algo menor. Entonces, todavía me parece que sí, que sigue siendo importante esta parte en tu documento de dejar muy claro cuáles son esos recursos que me fortalecen en términos formales, por ejemplo, hacer uso de bases de datos o hacer uso de Mendeley y todos estos recursos, y cuáles me ayudan a posicionarme como investigadora. Si yo tuiteo mis investigaciones, si pongo las palabras clave, hay muchas estrategias de posicionamiento. Y hay universidades que como lo conversábamos, tienen a una persona o a un grupo de personas que hacen esa parte. Pero hay investigadores que no importa si pública o privada, que conocen esos recursos y lo podrán hacer por cuenta propia. Entonces ahí también habría que distinguir si es el agente como investigador en su propia práctica y su propia, digamos, exploración, ya sea porque estuvo en otras instituciones que le permitieron conocer eso, o es la institución que lo promueve. Creo que también, por eso te digo que el comparativo sería bien interesante, porque te permite visualizar de dónde vienen esos recursos, ¿no? Y si hay una interacción muy importante entre los recursos y la disposición tanto institucional como del investigador. Y vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de estos temas, pues no dejar de lado los perfiles sociodemográficos, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que está nativo digital, que está súper inmerso en eso, que alguien que se está incorporando o que ha tenido un proceso complejo para incorporarse a las nuevas tecnologías, que no necesariamente va en detrimento de su producción, pero que puede afectarle, por ejemplo, que lo cite, ¿no? Porque no tiene visibilidad. Entonces, sí, y complejizar un poco, es que, bueno, me gusta mucho tu tema, entonces, y complejizar las implicaciones, ¿no? O sea, que tanto alguien que tiene una gran capacidad, pero no se está acercando a estos recursos, puede quedar aislado de todo este flujo de conocimientos, porque la generación de conocimientos tiene una vinculación muy estrecha con la comunicación de estos, ¿no? Entonces, hacer ciencia en solitario no es hacer ciencia, ¿no? Es justo todas estas posibilidades de mover los conocimientos de unos investigadores frente a otros, pues resulta muy relevante y las nuevas tecnologías lo permiten, ¿no? Entonces, creo que sí hay que darle esta dimensión de todas las potencialidades en esta manufactura científica a través de este nuevo escenario digital. Entonces, pues, nuevamente felicitarte, María Alejandra. Me parece que es un documento que tiene mucho que dar todavía. Va a ser un proyecto sumamente interesante. Y sí enfatizar esta posibilidad comparativa, ahí viendo que a lo mejor sí tienes que platicar ahí con tu directora, pues que sean universidades similares en términos de la cantidad de investigadores, o sea, tienes que evaluar ahí algunos criterios, pero creo que va a dar para mucho tu aproximación y sí puntualizar muy bien qué se está entendiendo por alfabetización científica digital o a lo mejor hasta pensar alfabetización digital científica, o sea, jugar ahí para que no se preste a una confusión ahí en términos de la práctica científica, ¿no? Porque también puede comprenderse por ahí. ¿Qué otra cosa te quería decir? Bueno, creo que por ahí serían mis comentarios y pues mucho éxito en tu investigación tan interesante. Gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra. Estamos en muy buen tiempo para
para iniciar con el siguiente trabajo. Le corresponde a Gladys Jacqueline Lobato Ojeda con una temática de dominio de la didáctica, tecnología e innovación de docentes en clases online. Adelante, Gladys Jacqueline, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Te escuchamos muy bien. Vamos a ver. Y me avisan, por favor. Ahí se está viendo muy bien y se está escuchando bien. Adelante, Gladys Jacqueline, por favor. Perfecto, muchas gracias. Nada más denme un segundito para mover esta pantallita que me está tapando. Ok, ya. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, perdón, ya es la 1. Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Jacqueline Lobato y estudio en la maestría de Ciencias Educativas. Mi línea de investigación es la mediación tecnológica del proceso educativo y mi directora de tesis es la doctora Katiuska Fernández Morales. Esta investigación va enfocada a la autopercepción de los docentes de licenciatura en relación a su dominio en la implementación de estrategias didácticas, herramientas y recursos tecnológicos e innovación educativa en las clases en línea por la pandemia de COVID-19. Ahí está. Ahí. Ok. Bueno, esta va a ser la forma en la que se va a organizar la presentación. Vamos a presentar la problematización, la justificación, los objetivos, el marco teórico y un bosquejo metodológico. Ok, vamos a empezar también con las variables del estudio que son muy importantes para poder comprender todo lo que viene después, ¿no? En esta investigación nos estamos enfocando a la práctica docente y específicamente en el uso que tienen en sus prácticas los docentes de estrategias didácticas que podamos entenderlas de manera muy general, claro, como acciones que promueve el docente para cumplir los objetivos de aprendizaje, herramientas y recursos tecnológicos que podríamos también de manera muy general sintetizarlos como artefactos, contenidos digitalizados y redes virtuales, y de innovación educativa, que son cambios en las prácticas que produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje. Y bueno, vamos a empezar con el problema. Nuestra problemática se centra en la educación superior en México durante la pandemia de COVID-19, enfocado, como les decía, en los docentes, en sus prácticas, específicamente en el uso de las variables que les acabo de compartir y cómo pega esto directamente en la calidad educativa. Vamos a desarrollar un poquito más esta parte. Durante una revisión sistemática de la literatura, se realizó una revisión, ¿no? de qué estaba pasando en México con los docentes de educación superior antes de la pandemia por COVID-19. Y nos encontramos con múltiples problemáticas, dificultades, pero de mayor incidencia las que a continuación les presento. En primer lugar, las áreas disciplinares de los docentes son ajenas a lo pedagógico, es decir, estos docentes de educación superior son abogados, son ingenieros, son químicos, etcétera, etcétera, y en su mayoría no poseen los conocimientos en el área pedagógica. Aunado a esto, se ve también que hay prácticas tradicionales en las aulas, hay problemas o dificultades en el manejo de las tecnologías, es decir, en cómo se utilizan, en la ejecución, ¿no?, del manejo de las tecnologías, y aunado a esto, la intención pedagógica de la tecnología. O sea, además de que, bueno, se va uniendo, ¿no? Si no manejas la tecnología, bueno, pues aún más difícil es darle la intención pedagógica en el aula. Ahora, durante la pandemia,
se encontraron datos, no en toda la República, pero sí en las investigaciones que se han ido publicando dentro de las universidades, pues se han encontrado, las que están en color verde son las que se repiten antes, ¿no?, de la pandemia, que son el manejo de las tecnologías, la intención pedagógica de la tecnología y las prácticas tradicionales. Y aunados, se juntan ahora estas nuevas dificultades que expresan los docentes o que los investigadores identifican durante la pandemia, que es, la inseguridad a trabajar en línea, inexperiencia, el diseño de actividades que previo a la pandemia ellos no consideraban una dificultad, ahora lo es, y la evaluación de los contenidos. Y esto, como decíamos, en calidad, ¿no? La calidad, que es uno de los objetivos de la educación, se ve afectada. Aquí hay un reporte de la OECD del 2019, o sea, antes de la pandemia, en donde nos dice que casi la mitad de los empleadores alertan de una falta de competencias en su sector y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es adecuada para sus necesidades. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que estamos, los estudiantes de universidad no están adquiriendo las competencias que deberían tener, las habilidades que deberían tener para poder fungir de manera productiva ya una vez egresados, ¿no? Entonces, este es un problema para la economía, obviamente, del país, para la productividad, etcétera, etcétera. Calidad, pues obviamente toman en cuenta el concepto del INE. Aquí nos dicen, para que haya calidad en el sistema educativo debe haber ciertas dimensiones. Dentro de estas dimensiones nos encontramos con el impacto, que es que los aprendizajes o que la educación sea fructífera para la sociedad, y es lo que no se está cumpliendo. Obviamente no podemos decir es lo único que está afectando, pero es uno de los muchos factores que están interrumpiendo, ¿no?, que se logren estos objetivos. Entonces, vamos a enfocarnos en esta problemática. Y como un breve resumen, podríamos decir que es necesario que los docentes de licenciatura posean conocimientos respecto a la implementación pedagógica de las tecnologías con apoyo de estrategias didácticas pertinentes, promoviendo la innovación en el aula como principal motor de cambio en las prácticas tradicionales. Si esta necesidad era evidente previo a la contingencia sanitaria, probablemente se ha visto agravada desde marzo del 2020, y al menos yo creo que se ha visto evidenciada. Ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué realizar esta investigación? ¿De qué va a servir? ¿Para quién? ¿O a quién le va a servir? Pues yo creo que es una investigación que en este momento podría ser bastante útil, y que a futuro también, una vez regresando a la normalidad, va a tener impacto, ¿no? Para diagnosticar, hacer un diagnóstico en los docentes, en la práctica docente más bien, qué se les está dificultando, cuáles son las necesidades que están presentando, cuáles son las áreas que sí dominan, para identificar estas áreas de oportunidad y que las instituciones puedan tomar acciones y pues se pueda mejorar, ¿no?, la situación y podamos aportar a la calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes. Voy a mencionarlo, el estudio se va a realizar a nivel nacional y, como les decía, pues esperamos que sea de ayuda a los resultados, no solamente durante la pandemia, sino también que trasciendan más allá, ¿no?, de la pandemia. ¿Cuál es el objetivo general? Es analizar el dominio que poseen los docentes de licenciatura en la implementación de herramientas y recursos tecnológicos, estrategias didácticas e innovación educativa en su práctica durante la pandemia por COVID-19 desde su autopercepción.
Y los objetivos específicos nos vamos a enfocar, como les decía, como es a nivel nacional, tenemos la intención de realizar pequeños análisis más que nos den luz de qué está sucediendo por área disciplinar, qué tan distintas son las dificultades que presentan los docentes de medicina, a los docentes de derecho, a los docentes de ingenierías, etcétera, etcétera. Contrastar las instituciones públicas de las privadas, porque también pues tiene que ver, ¿no? Qué tipo de recursos o qué apoyo reciben de las instituciones. Analizar por entidad federativa, que también es algo bien interesante, cómo puede cambiar del sur al centro, al norte del país, e identificar principales dificultades para los docentes, pues de manera general. Bueno, la investigación se sustenta en 3 teorías principales, bueno, 3 modelos más bien, que serían el de Schulman, el de Mishra-Kohler y el de Olvera, que vamos a revisarlos a detalle en un momento más. Empezamos con el de Schulman, que es el conocimiento pedagógico del contenido. El doctor Schulman nos propone que existen estos conocimientos que el docente debe poseer, ¿no? Al presentarse, al ser docente, ¿no? Tenemos el conocimiento de los estudiantes, el conocimiento del currículo, el conocimiento de los objetivos, valores educativos, el conocimiento del contexto. Y estos dos, que son el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido, que unidos, según Schulman, nos dan lo que es el conocimiento pedagógico del contenido. Conocimiento del contenido es qué sabes de contabilidad. Yo soy contador, yo sé de contabilidad. Ese es mi conocimiento del contenido. Conocimiento pedagógico es yo soy docente, bueno, sé cómo enseñar, ¿no? El conocimiento pedagógico del contenido es yo sé cómo enseñar específicamente contabilidad. Y bueno, nos vamos a Mishra-Kohler. Ellos proponen el modelo TIPAC, que es retoman esto del conocimiento pedagógico del contenido, pero le agregan el conocimiento tecnológico. Ok, yo docente sé contabilidad, sé cómo enseñar contabilidad, pero también sé qué herramientas tecnológicas o recursos tecnológicos me ayudan para que para poder enseñar mejor mi materia, ¿no? Entonces, prácticamente, este es el agregado que le dan, y tomando en cuenta el contexto, que también es bien importante, que de hecho Schulman lo toma también, el conocimiento del contexto. Y finalmente tenemos el modelo Didactic, que es propuesto por Olvera, y en este modelo se retoma el modelo TIPAC, el contexto, el conocimiento tecnológico, el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido, pero sumándole el factor innovación a la práctica docente. Ahora, este modelo Didactic de Olvera se convierte, o más bien no se convierte, sino sirve de sustento para la creación de este instrumento llamado Didactic. En nuestra investigación vamos a retomar este instrumento desarrollado por Olvera y lo vamos a transferir a la educación en línea. Este instrumento se va a llamar Didactic OLE, o sea, Didactic Online Education. Y bueno, el estudio, vamos a realizar 3 estudios en esta investigación. El primero es un mapeo y una RSL colaborativa, esperando que pues haya tanto un aporte teórico como un aporte metodológico por ser colaborativo. El estudio número 2 es la adecuación del instrumento Didactic y todo lo que conlleva el pilotaje, las evidencias de validez del instrumento, la aplicación del instrumento y el análisis de los datos cuantitativos. Y nuestro último estudio serían los grupos focales. Bueno, esperando, aún está en stand-by, pero esperamos que sean grupos focales y realizar el análisis cualitativo de los datos.
Y por mi parte sería todo. Estas son las referencias de la presentación. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Gladys, Jacqueline, por tu presentación. Pues a continuación escucharemos a la doctora Alejandra. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, Jacqueline, en principio felicitarte tanto por el documento como por la presentación. Me parece que ambos son muy claros y cierran muy bien la intención que tú tienes. Además está perfectamente, me parece que muy bien delimitado, no digo perfectamente porque sí tengo algunos comentarios, lo que quieres hacer. Ahora, en términos de esta intención nacional, igual, bueno, hay que establecer muy bien los criterios de qué universidades, cuántas, en función de qué, hacer ahorita no tengo la idea, estás en una etapa muy temprana, pero una intención nacional suena muy atractivo, pero también al mismo tiempo que estamos entendiendo por nacional, si va a ser representativo o va a ser por conveniencia, sí, van a faltar esas cosas que más adelante nos comentarás. Por otro lado, bueno, pues creo que este tema es sumamente valioso y a todos los que somos docentes y que lo vivimos, pues nos jala doble, ¿no? O sea, nos vemos reflejados ahí. Y creo que una de las preguntas que también dan para tu investigación es desde el planteamiento que estás presentando, es qué mejora y qué no, ¿no? O sea, esta oportunidad online puede ser que para algunas materias nos haya dado la oportunidad de ser creativos y decir, ah, mira, esto nunca lo había usado en lo offline y ahora sí, ¿no? Pero en otras es que aquí no hay la oportunidad para hacer eso que hacía en lo offline y que ahora lo tengo que trasladar a lo online. Entonces, creo que presentar justamente esa, porque no todo es tan negativo ni todo es tan positivo, ¿no? Entonces, dar ese balance de qué oportunidades se dieron gracias a las nuevas tecnologías y que también se pudo haber perdido, ¿no? En este sentido, creo que no solo también se trata de carreras, o sea, sin duda alguna yo me preocupaba por los médicos, veterinarios, dentistas, que bueno, y la práctica, o sea, y había, pues, chistes, ¿no? O sea, el titulado de online, que vaya a ser el que me opere o alguien que lo hace en la práctica, ¿no? O sea, pues desde luego que uno prefiere el que tiene la práctica. Pero no solo son los perfiles profesionales, son las materias mismas, ¿no? No es lo mismo una materia, incluso en la materia, en la carrera de medicina, que sea teórica y que la plataforma digital le viene súper bien, que a una que sea práctica. Y bueno, con eso se enfrentó todas las universidades, ¿no? O sea, pues las prácticas de laboratorio no se pueden realizar, pero no solo el laboratorio. Hay algunas otras cuestiones prácticas que te exigirían más que solo la plataforma digital. Entonces, no solo es la carrera, sino la materia dentro de la carrera. Y casi todas las carreras tendrán una carga más hacia lo teórico que hacia lo práctico, pero eso también tiene que estar presente en los criterios a la hora de por qué esos profesores, por qué no. Y vuelvo a lo mismo, o sea, los perfiles sociodemográficos de los profesores van a tener un reflejo en la autopercepción de lo digital, sin duda alguna. Y no solo, ¿no? Porque también puede haber una muy buena disposición más allá de los factores sociodemográficos. Pero los factores sociodemográficos nos han enseñado que también determinan muchas de las condicionantes y las autopercepciones, que es lo que aquí también a ti te interesa observar. Entonces, creo que tomar en cuenta eso, me parece que estás muy claro, está muy bien estructurado tanto tu documento como la presentación. Identificas esta literatura de la cual te vas a apropiar, digamos, la vas a hacer propia, pero sí creo que hay que conocer otras condicionantes, porque si no, entonces se lo vamos a cargar a una cosa que no necesariamente nos dé toda la idea del fenómeno, que además sí tenemos que situarlo en que se presenta en una coyuntura no esperada, ¿no? O sea, sí de alguna forma lo dices,
pero el hecho de que a todos nos agarró por sorpresa, a las instituciones, a los maestros y a los alumnos, tiene muchas implicaciones, ¿no? El alumno que a lo mejor era brillante en clases presenciales y tuvo una situación familiar, personal, que pues, nos pudo haber ocurrido cualquiera, pues cambia su práctica. Lo mismo con los profesores, lo mismo incluso con las instituciones. Entonces, la situación de crisis no es algo menor, nos hemos ido acomodando a la crisis, pero no es algo menor que sí debe estar también muy presente a la hora de visualizar este traslado, pero es un traslado obligado de lo offline al online, ¿no? Entonces, creo que sí será importante matizarlo porque, pues, no es menor el hecho de que vivamos una pandemia, ¿no? Y que se den estos pasos hacia lo digital, pero también sí cambia si no fuera en este contexto, ¿no? O sea, yo creo que tu misma investigación se podría haber hecho no en contextos de pandemia y entonces se quitan muchas otras variables que pueden estar alterando la ecuación. Pero al estar presente una situación de crisis y de riesgo, sí alteran. Entonces, bueno, también ser muy cuidadosos de eso, porque ahorita lo sentimos muy natural, ¿no? Pero tu tesis va a ser un referente en unos 4 o 5 años, que las cosas serán distintas, no sé cómo, pero más adelante pues va a ser importante que sí esté tomando en cuenta esas variables que van a estar afectando el fenómeno que tú estás queriendo observar. Y bueno, nuevamente felicitarte, veo que cuadra bastante bien lo que estás planteando y pues por el momento creo que aunque breves, pues esas serían mis observaciones. También tengo muy breves comentarios a tu documento que te lo haré llegar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Nada más, bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Querías comentar algo? Adelante. Súper rápido, nada más para la situación de la aplicación a nivel nacional. Esto surgió, pues no estaba planeado, la verdad, era la intención de quedarnos en un estado, ¿no?, de la República o hacer tal vez comparativas entre algunos estados, pero surgió la oportunidad de que la SEP nos apoyara en la implementación o la aplicación del instrumento. Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues se nos abre una gran oportunidad y pues la tomamos y es lo que me orilló a llevar la investigación a nivel nacional. No, pues en ese sentido, felicidades. Muy bien. Bien, muchas gracias, doctora Alejandra, muchas gracias, Gladys Jacqueline. Tenemos un par de minutos, no sé si los asistentes, alguien quiera comentar o participar, podríamos abrir el micrófono para alguna participación, una o dos breves. No, quedaron mudos. Bueno, Doctor, yo sí quiero comentar algo muy rápido referente a mi adelante, Grecia, adelante. Gracias. Bueno, agradecerle a la doctora Alejandra por los comentarios que me hizo. Realmente sí considero que debo fortalecer un poco en esta parte de la literatura. Incluso ya me encuentro revisando diversos documentos e incluso en base de datos que refuercen este apartado de las experiencias empíricas para fortalecer el documento. También quisiera puntualizar que esta parte de cultura digital es sumamente laboriosa, es compleja. Me di cuenta en una pequeña prueba que hice donde se la hice a mi hermana y piensa que cultura digital es únicamente computadora, celular, internet, redes sociales y eso es todo. Entonces, trasladar todas esas ideas y por supuesto las ideas que yo tengo, plasmarlas en un documento es sumamente laborioso y complicado, pero con la revisión de la literatura he entendido muchísimas cuestiones, he profundizado y he reflexionado sobre este constructo que es sumamente complejo y claro, con apoyo de mi tutor hemos
elaborado, aparte de estos factores y dimensiones, hemos reflexionado acerca de cómo vamos a interpretar la información y por supuesto también ya lo hemos comentado sobre este enfoque mixto de la metodología cuantitativa y cualitativa. Estamos trabajando también para tener una idea más clara de cómo vamos a integrar esta parte del enfoque cualitativo o si únicamente nos vamos a quedar con un solo enfoque. Pero bueno, doctora, muchísimas gracias. De verdad, sí, son súper claras sus comentarios y los voy a tomar en cuenta para la revisión de mi documento y por supuesto para mejorarlo. Muchas gracias, Grecia. Bien, pues por mi parte, bueno, por parte de la mesa, un par de mensajes. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por su participación. La coordinación me informa que le harán llegar su constancia de participación en breve, lo cual le agradecemos mucho. El doctor Málaga trae un mensaje para todos los asistentes. Les recuerda que a las 3:30 se reinician los trabajos, hay que ir a comer, pero hay que regresar a las mesas, ¿sí? Entonces, para que no se les olvide, por ahí también, Vanessa Sandoval nos ha pedido que prendamos nuestras cámaras porque quiere tomar foto. Vanessa, ¿andas por ahí?